Las montañas no eran un lugar para quedarse. Se alzaban sobre nosotros, dentadas y antiguas, como dientes erosionados por milenios de viento y hielo. Éramos un equipo de reconocimiento, enviado a este desierto olvidado con el pretexto de realizar patrullas rutinarias, aunque ninguno de nosotros creía la explicación oficial. Los altos mandos habían oído rumores, historias de extrañas desapariciones, leyendas locales sobre la maldición de la tierra, y, aunque no admitían tomarse esas cosas en serio, sus órdenes nos habían traído aquí, a este remoto rincón del mundo, donde hasta el aire parecía cargado de secretos. Nuestra unidad estaba formada por 6 hombres, soldados experimentados que habían combatido en más lugares de los que nos importaba contar. Estaba el sargento Boone, nuestro líder, un hombre sin pelos en la lengua cuya actitud ruda ocultaba una profunda lealtad a su equipo. Kowalski, el experto en demoliciones, que nunca nos hizo olvidar lo mucho que odiaba los espacios reducidos. Davis y Harper, los más jóvenes, todavía lo bastante verdes como para creerse invencibles. Ramírez, nuestro médico, que cargaba con el peso de demasiados incidentes cercanos. Y yo, el cabo Jake Miller, el encargado de documentar nuestra misión, aunque nunca imaginé que estaría escribiendo esto. Era el final de la tarde cuando encontramos la cueva. Habíamos estado siguiendo el cauce de un río seco que serpenteaba por un estrecho desfiladero, y nuestras botas crujían sobre la grava y las hojas secas. El aire era más fresco aquí, a la sombra de los imponentes acantilados que nos rodeaban por ambos lados, y el sonido del viento aullando a través del desfiladero hacía difícil hablar sin levantar la voz. Boone fue el primero en divisar la entrada, una abertura irregular en la pared rocosa que estaba parcialmente oculta por la vegetación. Nos hizo un gesto para que nos detuviéramos, con sus ojos agudos escaneando la zona como si esperara una emboscada. «Debe de ser aquí», dijo Boone, con voz baja y firme. Los lugareños mencionaron algo sobre una cueva. Dijeron que la gente entraba y nunca salía. «Genial», murmuró Kowalski, ajustando las correas de su mochila. «Parece un verdadero lugar de vacaciones». Los demás intercambiamos miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Las órdenes eran las órdenes, y la curiosidad, por morbosa que fuera, era algo peligroso. Boone hizo un gesto a Davis para que tomara la delantera, y nos acercamos a la entrada con cautela, nuestras linternas cortando las sombras que parecían aferrarse a la roca como un ser vivo. La cueva era más ancha de lo que parecía a primera vista, la abertura lo bastante grande como para que 2 hombres pudieran caminar uno al lado del otro, aunque la oscuridad más allá era absoluta. Dentro, el aire era frío y húmedo, con un leve sabor metálico que me recordaba a la sangre vieja. Las paredes eran irregulares, y el suelo estaba lleno de piedras sueltas que amenazaban con torcernos un tobillo si no teníamos cuidado. A medida que nos adentrábamos, la luz de la entrada se desvanecía, sustituida por los duros rayos de nuestras linternas, que parecían débiles contra la opresiva oscuridad. No tardamos en encontrar los primeros indicios de que algo iba mal. Primero nos llegó el olor, un hedor dulzón que se nos pegó a la garganta, e hizo que Ramírez tuviera arcadas. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Harper, con la voz tensa por la inquietud. Boone no contestó. No le hacía falta. El haz de su linterna recorrió el suelo, iluminando una pila de huesos que parecían demasiado humanos para pertenecer a ningún animal. Eran viejos, quebradizos, algunos de ellos roídos como por dientes demasiado grandes para cualquier depredador en el que quisiera pensar. Los restos estaban esparcidos, como si los hubieran arrastrado hasta aquí y los hubieran dejado pudrirse. Permanecimos allí un largo rato, con el silencio solo roto por el débil goteo del agua en algún lugar de la oscuridad. Boone finalmente rompió el hechizo, su voz fría y autoritaria. «Avanzamos, quedaos cerca y mantened los ojos abiertos». Seguimos adelante, aunque cada paso parecía un error.
El túnel se estrechaba a medida que nos adentrábamos, obligándonos a caminar en fila india, con los hombros rozando las paredes. El aire se volvió más frío, el hedor más fuerte, y mi linterna empezó a parpadear como si la propia oscuridad intentara consumirla. Entonces llegamos a la cámara. Era más grande de lo que había esperado, una caverna natural que debía de tener al menos 6 metros de altura y el doble de anchura. Del techo colgaban estalactitas como los colmillos de alguna bestia antigua, y el suelo estaba sembrado de más huesos, algunos de ellos tan frescos que aún conservaban restos de carne. En el centro de la cámara había un pozo, unas fauces negras que parecían insuflar aire frío a la habitación. «¿Qué demonios es este lugar?», susurró Davis, con voz apenas audible. Antes de que nadie pudiera responder, se oyó un ruido detrás de nosotros. Un ruido sordo, seguido de un estruendo ensordecedor. El túnel por el que habíamos entrado había desaparecido, sellado por un muro de roca y escombros. Por un momento, ninguno de nosotros se movió. La realidad de nuestra situación se hundía como un cuchillo entre las costillas. «Estamos atrapados», dijo Kowalski, con voz temblorosa. «Estamos malditamente atrapados». El silencio que siguió a las palabras de Kowalski fue sofocante, más pesado que el aire de la cueva, y por un momento ninguno de nosotros pudo hablar. No era solo la certeza de que estábamos atrapados, era la oscuridad opresiva, el hedor abrumador de la descomposición y la certeza de que estábamos en un lugar donde la muerte rondaba como un fantasma inquieto. Boone fue el primero en recobrar la compostura. Su voz cortó el pánico que amenazaba con consumirnos. «Mantengan la calma», dijo, con un tono firme pero mesurado. «Tenemos que evaluar la situación. Miller, oriéntate. Kowalski, comprueba el túnel, a ver si hay alguna posibilidad de despejarlo». Kowalski murmuró algo en voz baja, pero se dirigió hacia el pasadizo derrumbado, con su linterna lanzando rayos erráticos contra las paredes irregulares. Mientras tanto, los demás nos dispersamos por la sala en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarnos a comprender a qué nos enfrentábamos o cómo podíamos salir de allí. El pozo del centro de la sala atrajo mi atención, con una atracción casi magnética que me erizaba la piel cuanto más me acercaba. El aire a su alrededor era más frío, húmedo, con una extraña humedad que se me pegaba a la cara como una mano pegajosa. Me arrodillé en el borde y alumbré el abismo, pero el vacío se tragó el haz de luz. Era profundo, demasiado para ver el fondo, y podía oír débiles ecos que surgían del interior, un sonido que podría haber sido agua goteando o algo mucho más siniestro. «Miller», la voz de Boone me sacó de mis pensamientos. «¿Algo?» «Nada», respondí, con la voz hueca. «Solo está vacío». «¿Vacío?» La voz de Harper estaba tensa, sus nervios deshilachándose con cada segundo que pasaba. «¿Llamas a esto vacío?» «Mira a tu alrededor, tío. Este lugar es una maldita tumba». No se equivocaba. Las paredes de la cámara estaban revestidas de lo que parecían toscas alcobas, cada una de las cuales contenía una figura esquelética, sus restos retorcidos y contorsionados, como si hubieran muerto en agonía. Algunos eran poco más que huesos, con el cráneo abierto o aplastado, mientras que otros aún conservaban los jirones de ropa que los identificaban como viajeros o víctimas. Era imposible saber cuánto tiempo llevaban aquí, pero una cosa estaba clara. No era una cueva natural. Era otra cosa, algo más antiguo. Cuando Kowalski regresó, negando con la cabeza, nos dimos cuenta de lo que ocurría. El túnel era intransitable y no teníamos forma de pedir ayuda. La base más cercana estaba a kilómetros de distancia, e incluso si alguien se daba cuenta de que habíamos desaparecido, podían pasar días antes de que nos encontraran, si es que nos encontraban. «¿Qué hacemos ahora?», Davis preguntó, con voz temblorosa. «No podemos quedarnos aquí». Boone abrió la boca para responder, pero el sonido que surgió de la fosa
congeló las palabras en su garganta. Era un ruido bajo y gutural, un cruce entre un gruñido y un siseo, que parecía reverberar por toda la caverna. No era fuerte, pero tenía un peso antinatural, un sonido que hizo que cada instinto de mi cuerpo gritara que corriera. Nos giramos como un solo hombre, nuestras linternas convergiendo en el pozo, pero la oscuridad del interior seguía siendo impenetrable. Por un momento no hubo nada, solo el débil eco de nuestra respiración y el goteo del agua a lo lejos. Entonces, algo se movió. Al principio fue sutil, una ondulación en las sombras, pero bastó para que mi corazón se acelerara. El haz de luz de la linterna de Davis lo captó brevemente, un destello de carne pálida y moteada, extremidades alargadas que se movían con una gracia antinatural, y luego desapareció, deslizándose hacia las profundidades como un depredador que se retira a su guarida. «¿Qué demonios ha sido eso?», susurró Ramírez con voz apenas audible. Nadie respondió. No hacía falta. Fuera lo que fuese, no era humano y no estaba solo. Nos apiñamos, con las armas desenfundadas, escudriñando la cámara en busca de cualquier señal de movimiento. El aire estaba cargado de tensión y la acústica de la cueva amplificaba cada sonido. La criatura o las criaturas nos observaban, estaba seguro. Éramos intrusos en sus dominios y no nos dejarían marchar sin desafiarnos. «Los ojos en las paredes», ordenó Boone, su voz un susurro áspero. «Permanezcan juntos. Si veis algo, avisad». Empezamos a movernos hacia uno de los túneles laterales que salían de la cámara principal. Era estrecho y claustrofóbico, el tipo de pasadizo que te hace sentir que las paredes se cierran a cada paso. Pero era nuestra única opción. El túnel derrumbado era un callejón sin salida, y permanecer en la cámara abierta era una sentencia de muerte. El primer ataque llegó sin previo aviso. Un movimiento borroso, un destello de garras, y Davis había desaparecido, arrastrado a gritos hacia la oscuridad antes de que ninguno de nosotros pudiera reaccionar. Su linterna se estrelló contra el suelo. Su haz giró enloquecido antes de apagarse. El sonido de sus gritos resonó por todo el túnel, haciéndose cada vez más tenue, hasta que se los tragó el silencio. Harper se quebró. Lanzó un grito ahogado y salió corriendo. Sus pasos resonaron mientras desaparecía por el pasadizo. Boone gritó tras él, pero era demasiado tarde. La oscuridad lo había reclamado, igual que a Davis. Seguimos adelante los cuatro, con la respiración entrecortada y el corazón palpitante. El túnel giraba y cada curva solo revelaba más oscuridad. Las paredes estaban resbaladizas por la humedad, y el aire era tan denso que cada respiración parecía una lucha. Y todo el tiempo podía sentir algo que se movía más allá del borde de la luz, observando. El peso opresivo de la cueva no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No se trataba solo de la oscuridad o de la asfixiante estrechez de los pasadizos, sino de la certeza de que estábamos siendo cazados, acechados por algo que pertenecía a este lugar de una forma que nosotros nunca podríamos sentir. El sonido de los pasos de Harper hacía tiempo que se había desvanecido, y con él toda esperanza de reagruparnos. Los cuatro, Boone, Kowalski, Ramírez y yo, nos quedamos navegando por el laberinto de túneles serpenteantes, con nuestras linternas parpadeando débilmente contra las sombras inminentes. La presencia de la criatura era constante, un fantasma fuera de nuestra vista. Podíamos oírla, sus garras rozando la roca, algún que otro gruñido gutural que nos erizaba la piel, pero nunca atacaba directamente. Jugaba con nosotros, nos obligaba a adentrarnos en su guarida, donde las paredes parecían cerrarse y el aire se enfriaba a cada paso. Me temblaban las manos al empuñar el rifle, cuyo peso era un débil consuelo frente a la abrumadora sensación de terror. «¡Quedaos cerca!», ordenó Boone, con voz grave pero autoritaria. «No nos separemos, pase lo que pase». Asentimos, aunque las palabras parecían vacías.
Separarnos no era algo que cualquiera de nosotros elegiría, pero en este lugar la elección no parecía importar. A Davis se lo habían llevado en un abrir y cerrar de ojos, y Harper, bueno, no necesitábamos decirlo en voz alta. Él también se había ido. El túnel se abrió en otra cámara, más pequeña que la primera, pero no menos espeluznante. Las paredes estaban cubiertas de una extraña sustancia viscosa que brillaba bajo los rayos de nuestra linterna, y el suelo estaba lleno de escombros, huesos, restos de ropa y otros detritus inidentificables. Era una zona de alimentación y habíamos tropezado con ella. Kowalski maldijo en voz baja, mientras su linterna temblaba al examinar la habitación. «Esto está mal», murmuró. «Esto es realmente malo». «Sigan moviéndose», dijo Boone, aunque podía oír la tensión en su voz. «Encontramos otra salida. No nos detenemos». Pero a medida que entramos en la cámara, el sonido del movimiento se hizo más fuerte. No era solo una criatura. Había más. Sus formas se movían en las sombras. Sus ojos brillaban débilmente mientras nos observaban. El pulso me retumbaba en los oídos y me esforzaba por mantener la respiración. Esto no era una cacería, era un juego, y nosotros éramos la presa. Ramírez soltó un grito agudo cuando algo se abalanzó desde la oscuridad. Sus garras le rastrillaron el brazo antes de que el rifle de Boone ladrara, el destello de la boca iluminando la recámara durante una fracción de segundo. La criatura retrocedió y emitió un gruñido gutural mientras se ocultaba en las sombras, pero el daño ya estaba hecho. Ramírez se agarró el brazo. La sangre se le escurría entre los dedos mientras retrocedía tambaleándose. «Tenemos que seguir moviéndonos», ladró Boone, arrastrando a Ramírez hacia uno de los túneles más estrechos que salían de la cámara. Kowalski y yo le seguimos, con las armas en alto, pero las criaturas no nos persiguieron. Todavía no. Fueron pacientes, sus movimientos deliberados, como si nos estuvieran arreando. El túnel se hizo más estrecho, obligándonos a agacharnos a medida que avanzábamos. Las paredes eran ásperas, rozaban nuestro equipo y el aire estaba húmedo y cargado de olor a putrefacción. Ramírez luchaba, respiraba con dificultad mientras Boone lo sostenía. Podía ver el dolor grabado en su rostro, pero no se quejó. Ninguno de nosotros lo hizo. Quejarse no cambiaría nada. El túnel terminaba en una pequeña alcoba, apenas lo bastante grande para que cupiéramos los cuatro. Boone llevó a Ramírez al suelo, comprobando su herida en la penumbra. «Es profunda», murmuró Boone, arrancándose una tira de tela de la manga para usarla como vendaje improvisado. «Pero vivirás». Ramírez asintió débilmente, con el rostro pálido. «Gracias, sargento». Mientras Boone trabajaba, volví a centrar mi atención en el túnel, con la linterna barriendo el pasadizo. Las criaturas estaban ahí fuera. Podía sentirlas. Su presencia era tan tangible como la roca bajo mis pies. Estaban esperando, aguardando su momento, y yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que atacaran de nuevo. «Están jugando con nosotros», dijo Kowalski, con voz grave y amarga. «Ya podrían habernos matado si quisieran». «Son animales», replicó Boone, sin levantar la vista. «Siguen su instinto. Solo tenemos que adelantarnos a ellos». Pero no se sentía como el instinto. La forma en que se movían, la forma en que nos observaban, era calculada, casi inteligente. Eran depredadores, y estábamos en su territorio. Cada paso que dimos, cada decisión que tomamos, jugó a la derecha en sus manos o garras. «No podemos quedarnos aquí», dije, con voz apenas audible. «Vendrán a por nosotros». Boone asintió, su expresión sombría. «Sigamos moviéndonos. Manténganse juntos. No hagáis ruido». Y así avanzamos de nuevo, adentrándonos en el laberinto, con las paredes acercándose a cada paso. Los túneles parecían retorcerse y enrollarse como un ser vivo, conduciéndonos en círculos, o tal vez solo lo parecía. El tiempo perdía todo su sentido en la oscuridad, y lo único que me hacía seguir adelante
era la débil esperanza de que en algún lugar, de algún modo, hubiera una salida. Pero las criaturas siempre estaban ahí, y su presencia era un recordatorio constante de que la esperanza era algo frágil, que se rompía con facilidad. Cuanto más avanzábamos, más parecía transformarse la cueva a nuestro alrededor, como si estuviera viva y reaccionara a nuestra presencia. Las paredes se volvieron resbaladizas por la humedad que brillaba débilmente bajo nuestras linternas, y el aire se volvió más frío, más pesado, hasta que nos pareció estar respirando a través de una tela húmeda. La piel se me erizaba por la constante sensación de estar siendo observado, y cada sonido, nuestras botas rozando la piedra, el goteo del agua, los gruñidos lejanos de las criaturas, parecía magnificado, resonando sin cesar en el estrecho espacio. Ramírez luchaba más a cada paso, respiraba entrecortadamente, y el vendaje improvisado de su brazo estaba manchado de sangre. Boone lo mantenía en movimiento, con un agarre firme, pero podía ver la tensión en su mandíbula, el miedo tácito a que no saliéramos todos de aquí. Kowalski, siempre pesimista, se había callado, y su lengua, habitualmente afilada, había sido sustituida por una sombría determinación al ir a la retaguardia, con el rifle apretado contra el pecho. Llegamos a otra cámara, más pequeña que la primera, pero no menos inquietante. El suelo estaba desnivelado, salpicado de escombros y estalactitas rotas, y el techo colgaba lo bastante bajo como para que tuviéramos que agacharnos para no rasparnos la cabeza. En el centro de la sala había otra fosa, aunque esta era más pequeña, y sus bordes estaban revestidos de la misma sustancia viscosa que cubría las paredes. El olor aquí era abrumador, un hedor dulzón que me revolvía el estómago. «Descansaremos aquí un minuto», dijo Boone, bajando a Ramírez al suelo. «Tenemos que seguir adelante, pero te necesito vivo, Ramírez». El médico asintió débilmente con los ojos entrecerrados. Me agaché a su lado y le tomé el pulso por costumbre, aunque no estaba seguro de que sirviera de algo. Tenía la piel húmeda y respiraba entrecortadamente, pero por el momento aguantaba. Kowalski se paseaba por la habitación con la linterna recorriendo las paredes y el suelo, con movimientos nerviosos e inquietos. «Este lugar es un maldito laberinto», murmuró. «No hay salida. Nos tienen atrapados». «Todavía no nos tienen atrapados», espetó Boone, con voz lo bastante aguda como para cortar la creciente tensión. «Ya hemos estado en peores situaciones». Kowalski lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Todos sabíamos que Boone mentía. Esto no se parecía a nada a lo que nos hubiéramos enfrentado antes. Allí, en campo abierto, teníamos entrenamiento, armas y la ventaja de la estrategia. Aquí, en los oscuros y estrechos túneles de esta cueva maldita, nada de eso importaba. Las criaturas eran las dueñas de este lugar, y lo sabían. Los gruñidos comenzaron de nuevo, bajos y guturales, resonando desde algún lugar profundo en los túneles detrás de nosotros. Mi linterna captó movimiento en el borde de la cámara, un destello de algo pálido y nervudo, y se me aceleró el pulso. «Están aquí», susurré, con la voz apenas audible por encima de los latidos de mi corazón. Boone se puso en pie en un instante, con el rifle en alto. «Permanezcan juntos, no dejéis que nos separen». El primer ataque vino de arriba. Una criatura cayó del techo bajo. Sus garras rastrillaron la espalda de Kowalski mientras giraba y disparaba. El fogonazo iluminó su grotesca forma durante una fracción de segundo. Era humanoide, pero sus extremidades eran increíblemente largas, y su piel pálida se tensaba sobre una estructura enjuta. Sus ojos eran negros y reflejaban la luz como espejos, y su boca estaba llena de dientes dentados como agujas. El disparo conectó, y la criatura soltó un grito desgarrador y se ocultó entre las sombras. Pero no estaba sola. Surgieron más criaturas de la oscuridad, con movimientos anormalmente rápidos a medida que se acercaban a nosotros. La cámara estalló en caos.
El ensordecedor estruendo de los disparos se mezcló con los gruñidos guturales de las criaturas y los gritos de pánico de mi equipo. Disparé a ciegas. El retroceso me sacudía los brazos mientras apuntaba a todo lo que se movía. Una de las criaturas se abalanzó sobre mí y sus garras cortaron el aire a escasos centímetros de mi cara antes de que el rifle de Boone ladrara y la tirara al suelo. Ramírez intentaba ponerse en pie, con la pistola temblando en sus manos ensangrentadas, pero otra criatura le golpeó por el costado, arrastrándolo hacia abajo con un chirrido que heló los huesos. ¡Ramírez!, gritó Boone, con la voz en carne viva, pero ya era demasiado tarde. Los gritos del médico se interrumpieron y fueron sustituidos por el sonido húmedo de la carne desgarrada. Se me revolvió el estómago y me obligué a apartar la mirada, concentrándome en las criaturas que seguían acercándose a nosotros. Kowalski fue el siguiente en caer. Luchaba como un poseso, con el rifle vacío pero los puños agitados, cuando una de las criaturas se aferró a su pierna y lo tiró al suelo. Gritó obscenidades, con la voz enronquecida por la rabia y el miedo, pero las criaturas lo arrollaron y sus garras lo desgarraron con una precisión despiadada. Boone me agarró del brazo y me arrastró hacia uno de los túneles del otro extremo de la cámara. «¡Muévete!», ladró, su voz apenas audible por encima de la cacofonía. «No podemos quedarnos aquí». Le seguí a trompicones, con las piernas de plomo mientras nos adentrábamos en el estrecho pasadizo. Las criaturas no nos siguieron de inmediato. Sus gruñidos se desvanecieron a medida que poníamos distancia entre nosotros, pero supe que no habían terminado. Estaban jugando con nosotros, dejándonos huir para poder cazarnos de nuevo cuando estuviéramos más débiles. Boone y yo no hablamos mientras nos movíamos, con la respiración agitada y las linternas parpadeando débilmente. El peso de lo que acabábamos de presenciar nos oprimía, pero no había tiempo para lamentarse. Ramírez y Kowalski se habían ido, y ahora solo quedábamos nosotros dos. El túnel se inclinaba hacia abajo, el aire se volvía más frío, y las paredes se estrechaban hasta que nos vimos obligados a arrastrarnos sobre manos y rodillas. Cada movimiento hacía que unas piedras afiladas se clavaran en mis palmas, y la oscuridad se sentía viva, presionándonos como un ser vivo. Mi linterna se estaba apagando. El haz de luz se debilitaba con cada segundo que pasaba, y la idea de sumergirme en la oscuridad total me hizo sentir oleadas de pánico. «Sigue adelante», dijo Boone, con la voz ronca. «No nos detendremos». Asentí, aunque él no podía verme, y me obligué a seguir avanzando. Las criaturas estaban ahí fuera, esperando, y sabía que si nos deteníamos, nos encontrarían. El túnel parecía interminable, un pasadizo sinuoso y claustrofóbico que nos obligaba a adentrarnos más en la tierra con cada agónico gateo. La luz de mi linterna se había atenuado a poco más que un parpadeo, proyectando sombras irregulares que bailaban como fantasmas a lo largo de las paredes. Boone respiraba entrecortadamente, y cada exhalación me recordaba la tensión a la que ambos estábamos sometidos. Mi cuerpo pedía descanso a gritos, pero el conocimiento de lo que nos acechaba era suficiente para mantenerme en movimiento, aunque me sangraran las manos y las rodillas por la piedra áspera. El túnel se abrió de repente en otra cámara, aunque esta era más pequeña y menos grotesca que las anteriores. El suelo era plano, sin huesos ni la extraña capa viscosa que habíamos visto antes. Por un momento, me permití albergar la esperanza de haber encontrado algún tipo de santuario, pero el silencio opresivo fue un cruel recordatorio de que la esperanza era un lujo efímero. Boone se desplomó contra la pared, con el pecho agitado mientras intentaba recuperar el aliento. Me senté a su lado, de espaldas a la fría piedra, aferrando mi inútil linterna como un talismán. El aire aquí era más denso, casi sofocante, y cada respiración parecía soportar el peso de la propia cueva. «Nos están arreando», dijo Boone finalmente, su voz apenas más que un susurro. «Nos conducen más profundo, conocen la salida y se aseguran de que no la encontremos». No respondí.
¿Qué había que decir? Tenía razón. Las criaturas tenían el control, y nosotros no éramos más que presas atrapadas en un laberinto que conocían íntimamente. En mi mente se agitaban los pensamientos sobre Ramírez, Kowalski, Davis y Harper, cuyos destinos estaban sellados de un modo en el que no podía permitirme pensar. Quería creer que aún había una salida, pero mi parte racional sabía la verdad. No íbamos a salir vivos de esta cueva. El sonido del movimiento rompió el silencio, un leve arrastrar de pies que parecía venir de todas direcciones a la vez. Boone y yo nos pusimos en pie, con las armas en alto, aunque ambos sabíamos lo inútiles que eran. Las criaturas se acercaban y esta vez no tendríamos escapatoria. La primera emergió de la oscuridad con un gruñido gutural. Sus extremidades alargadas se plegaban y desplegaban como un insecto grotesco a medida que se acercaba. Boone disparó, y el fogonazo iluminó su espantoso rostro durante un instante antes de que la bala impactara en él, haciéndolo caer al suelo. Pero llegaron más. Sus formas pálidas se deslizaban entre las sombras como si fueran líquidas. Sus ojos negros brillaban con un hambre depredadora. Boone no dudó. Dio un paso adelante, su rifle rugiendo mientras vaciaba una bala tras otra en la horda que avanzaba. Me uní a él, con mis propios disparos salvajes y desesperados, pero era como intentar contener una inundación con un colador. Por cada criatura que caía, aparecían dos más, con movimientos increíblemente rápidos e inquietantemente silenciosos. Nos abrumaron en cuestión de segundos. Una de ellas se abalanzó sobre Boone. Sus garras le rastrillaron el costado mientras él le golpeaba la cara con la culata de su rifle. Otro vino por detrás, arrastrándole al suelo mientras forcejeaba y me gritaba que corriera. Me quedé paralizado. Mi cuerpo se negaba a obedecer mientras las criaturas lo rodeaban. Sus pálidas formas se retorcían y chasqueaban como en un frenesí alimenticio. «¡Vete!», bramó Boone, su voz cruda y desafiante incluso mientras desaparecía bajo ellos. «¡Largo de aquí!». Me di la vuelta y corrí, con la mente en blanco por el terror. El pasadizo era estrecho, apenas lo bastante ancho para pasar, pero no me detuve. Mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome en total oscuridad, pero seguí avanzando, con las manos rozando las paredes mientras avanzaba a ciegas. El sonido de las criaturas detrás de mí se hizo más tenue, sus gruñidos y gruñidos sustituidos por los latidos de mi propio corazón. El túnel parecía eterno, una pesadilla que se negaba a terminar, pero entonces lo vi, un tenue destello de luz en la distancia. Tropecé hacia ella, con las piernas temblorosas y los pulmones ardiendo, y salí al aire libre. El cielo nocturno era como una bofetada en la cara, sus estrellas frías e indiferentes, mientras me desplomaba en el suelo fuera de la cueva. El viento aullaba a través del desfiladero, llevando consigo el olor a pino y tierra, y por un momento pensé que podría haber escapado. Pero entonces lo oí, el gruñido grave y gutural de las criaturas, que resonaba en la cueva detrás de mí. Me obligué a ponerme en pie, con el cuerpo protestando a cada movimiento, y me alejé a trompicones de la cueva. Las criaturas no me siguieron, aunque podía sentir sus ojos observándome desde las sombras, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Semanas después, me encontraba sentado en una sala de reuniones estéril, relatando los hechos a un grupo de funcionarios con cara de piedra. Me escuchaban en silencio, con expresiones ilegibles, mientras describía las criaturas, las muertes de mi equipo y la pesadilla de la cueva. Cuando terminé, uno de ellos se inclinó hacia adelante, con voz fría y clínica. ¿No viste ninguna otra salida? ¿Ningún indicio de lo que eran esas cosas? No, respondí, con la voz hueca. Siguen ahí dentro, y están esperando. Después me despidieron sin darme explicaciones ni condolencias. Solo me ordenaron que mantuviera la boca cerrada. Pero la verdad tiene una forma de salir a la superficie, igual que las criaturas de aquella cueva maldita. Siguen ahí fuera,
en las profundidades de la tierra, y un día alguien las encontrará, y esta vez no dejarán que nadie se vaya.